Buenas noches, Alintuta. Estamos aquí otra vez para continuar con esta clase de quechua. Alintuta, sapan con que son cacho y menos eh, Alintuta muchachik. Alintuta, Alintuta. Excelente, amigos. Si ya estamos listos y preparados eh, para seguir aprendiendo. Mira, caption que chis. Adilian chumanacho. Alintuta yachachik. Walesla. Igual, igual. Muy bien. Se puede ver mi pantalla, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, estimados amigos, hoy día vamos a terminar algunos secretos que nadie te podrá o te explicará durante todo tu proceso de aprendizaje. A veces secretitos que muchas personas suelen pasar en alto, ¿ya? Y aquí está, estimados amigos, para que usted entienda que de qué vamos a hablar el día de hoy. Hablaremos de algunos puntos clave del quechua, ¿ya? Puntos que son clave para el quechua. Esta primera parte, estimados amigos, tal vez un poquito nos vamos a demorar porque necesitamos conocerlo. Después de eso, todo lo demás va a ser nos va a permitir correr ya. Entonces, veamos, ¿cuál es el punto clave? Entonces, esto estaba referido ¿a qué? Referido a preguntas y respuestas. Eso es lo que hemos estado trabajando. Entonces, estimados amigos, el primer punto clave que hemos dicho en la anterior clase es que cuando te preguntan con el ham, siempre voy a responder con el no. Y el segundo, cuando te preguntan con el nuca, siempre voy a responder con el ham. Estos dos eran pues algunos puntos muy importantes que podemos o que debemos conocer. Aquí está. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar algunos puntos que son muy importantes para el proceso de aprender que, ¿ya? Esto ya sabes. Hoy día vamos a hablar de la tercera. La tercera habla del PAI. Y esto sí es fácil, estimados amigos. Cuando a mí me preguntan con el PAI, toda la vida voy a responder con el PAI. Es como en el castellano, ¿eh? Oye, ¿él qué hace? Y tú dices, oye, él está jugando, él está comiendo, él está caminando. O sea, en este caso sí. Si el PAI, estimados amigos, utiliza como sufijo la N, la, nuestro famoso N, que hay tan paiguna que huayanca hongrek, entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Igualito, si yo te pregunto, tu respuesta también va a ser con el PAI. Esta es una regla muy general. Ya chanaki keita, alinta o manchanaki yuyei chanaki. Y menata kairigama ya chachak dirán todos. Mira, vamos a ver. Vamos a analizar uno por uno. ¿Ya? Y entonces, la clase del que estábamos hablando hoy día era pues PAI, Haberget, ¿ya? PAI. Y nuestra pregunta era pita, yana, pan. Entonces, estimados amigos, aquí hasta este punto siempre hemos dicho que el PAI siempre va a ir con la N al final. PAI, yana, pan. En castellano, y manico más caer guauche panachay. En castellano sería pues la interrogante. Ella a quién ayuda. O ella o él. O sea, la interrogante sería esta. Pai pita yanapan. Entonces, si tú deseas, puedes utilizar la M aquí. Pitam yanapan. Una opción donde utilizas validador o enfatizador. Es opcional. Entonces, tu pregunta sería, oye, pai pitam yanapan. Y ojo, la respuesta siempre va a ser con el PAI. Mi respuesta sería PAI. Imagínate que ayuda el profesor. Ya chachita, yana, pan. Hasta ahí sería mi respuesta. O sea, estimados amigos, miren, siendo un poco más realistas, aquí encontramos PAI y siempre con la N. Esto va a pasar ya en el tiempo pasado, presente y futuro. En cualquiera de los tres tiempos verbales o los demás que utilices, vas a utilizar o vas a
vas a utilizar la misma regla, ¿ya? Pai pitan yanapan, pai achachikta yanapan. Esa sería mi pregunta y su respectiva respuesta. O también, si tú deseas, tal vez no dices pai pitam yanapan, puedes utilizar otra pregunta y dices pai pitam hawan, pitam hawan. Él a quien mira. Y la respuesta sería pai wakata hawan. O sea, también funciona igual, ¿no es cierto? Muy bien, amigo. Ado 333, Mari, Alintuta. Mira, fíjense. O sea, mi estructura Okchay Panachay siempre va a ser lo mismo. Esto que estamos viendo en el tiempo presente simple. Simple, ¿ya? Simple. Estamos hablando del tiempo presente simple, ¿ya? Umanyangichi shumanachu. En el tiempo presente simple hablamos de esto. Pi, pa y pita yanapan. Ella a quien ayuda o él a quien ayuda. Y mi respuesta es pai y achachirta yanapan. Ojo, hemos dicho, si la pregunta es con pita, aquí, ¿qué es lo que vamos a respetar? El ta. Yachachirta. Esa es una regla. Igualito aquí abajo, pai, pita, kawan, pitam, kawan. Otra vez, wakata, kawan. Podemos utilizar la M si deseamos al final. Michei, Guaguachei, Panachei, lo que estamos viendo, ¿ya? ¿Me han entendido? Si han entendido esta parte, los que están viéndonos por TikTok, denle me gusta, los que están viendo o los que están por Meet, levanten ese pulgar arriba si entendieron esta parte o no, los que están en YouTube también, ¿ya? Muy bien, estimados amigos. Entonces, la pregunta, si yo ahora te pregunto y te digo, mira, Juan, Juan, y aquí le agrego lo siguiente. Pai, pitam, por ejemplo, yuyan. Yuyan es recordar. Aquí está, mira mi pregunta. Yo puedo preguntar y decir, pai, pitam, yuyan. ¿Ya? En vez de Juan, por decir, por ejemplo, Hawan, aquí un ratito, Hawai es el verbo mirar, ¿ya? Hawai, mirar. Y aquí, Yuyay, Yuyay es el verbo recordar. Paipitam Yuyan, ¿él a quién recuerda? Esta, mira, el pai, el pronombre personal, y siempre va a ir con una N al final. Estas son wawqchay panachay kaymi kay kamachikuykuna kay tallintas yachanayki. Pai, pitan, yuyan. ¿Y cómo puedo decir? Puedo responder y decir, pai, ma, maita, yuyan. Yo estoy diciendo, él recuerda a mi mamá. Puede ser. Puedo poner pai, mamanta, yuyan. Él recuerda a su mamá. ¿Y cuál es la diferencia aquí? Una Y que estamos utilizando con una N. ¿Ya? Estos son los posesivos que hemos visto en las primeras clases. ¿Ve? Aquí yo puedo poner así mi respuesta. Pai y siempre pitam. El sufijo ta va a ser esencial. Y en las respuestas siempre vas a encontrar pai, mamaita, yuyan. Pai, mamanta, yuyan. Siempre, estimados amigos, ya, umanchanguichis, yuyaychanguichis, chukaita manachu, ¿entienden o no entienden? O alguna pregunta. Estamos en el tiempo presente simple, ¿ya? Presente simple, present, ya. Jamie Gama. Ahora, muy bien, algunos dicen que sí, que han entendido. A ver, ¿qué dice el grupo? Excelente, ¿eh? Muy bien, Luis Ángel, Celia. Cusamon, dicen, mire. Ahora, nuestro segundo objetivo es trabajar con lo siguiente. Vamos a conocer, ¿ya? Espera un momentito. Ya. Vamos a conocer, estimados amigos, ¿qué cosa? El tiempo pasado, ¿ya? Pasado simple. Y matascairi, el tiempo pasado. Y matascanma, a ver. Aquí nos han dejado un comentario, creo. A ver qué dice en el chat. Presente simple, ya. Present simple, ya. Ahora,
¿Qué vamos a trabajar? El pasado simple. El pasado simple se dice en el quechua el ripur pacha. Ya, el ripur pacha, el tiempo que se fue. Al incho manacho. ¿Me están entendiendo, no es cierto? Si están entendiendo, ya pues, atentos hay que estar. Entonces, Wauxi Panachay. Para el caso del tiempo pasado, hemos encontrado algo, ¿eh? Reglas generalizadas o generales que debemos tener en cuenta. ¿Ya? Yachachik dice Rupi. Ah, ripo. No va mal, lo hacen de ahí, manda con chaumaita. Ripo. Ya, ripo, pacha, ya. Muy bien. Ahora, nos vamos a hacer la pregunta. ¿Ya? Dice que para el tiempo pasado, para el PAI, se va a utilizar, o simplemente vamos a poner entre paréntesis, para el PAI utilizamos la terminación, a ver, aquí está. La terminación ran, siempre. Entonces, aquí, Wauche Panachay. Y si no, si estás de primera vez en esta clase, ¿de dónde estoy saliendo o sacando este RAM, profesor? ¿Me inventa tarjeta hecha o me estoy inventando? No, estimados, cuando nosotros hemos avanzado en la primera clase o las primeras clases, hemos dicho que el PAI, al PAI le vas a agregar un verbo, taqui. A este verbo le agregas el sufijo n, PAI taquin, para decir pues, ella o él canta. Y ahora, esto era en el tiempo presente. Pero esto va cambiando. Cuando nosotros ya nos encontramos con esta expresión y ahora queremos cambiar a un tiempo pasado, el único elemento que vamos a agregar es el ra, antes de la n. Ya está. Pai, takiran, ella o él, estoy hablando de un tiempo pasado, cantó. Ya está. Entonces, esa es la única clave que tú tienes que entender. Entonces, estimado su una panacea, si a mí me preguntan y me dicen, oye, ¿qué ha hecho él? ¿Ah? ¿O a quién ha ayudado? Entonces tú dices, oye, él ha ayudado, siempre en tercera persona. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la primera pregunta. Pai, pita, yana, pa. Y le aumento el ran. Ya está. Pai, pita, yana, paran. Esa es mi respuesta, estimado. Mi pregunta, estimados amigos. ¿Ya, Javier? Pai, pita, yana, para. Esa es la pregunta que nosotros nos estamos planteando hoy día. Pero si te das cuenta, el pai, que es un elemento importante en el pronombre personal, siempre va a tener esa terminación. Cuando es tiempo pasado, el ran. Pai, pita, yana, paran. ¿Ya? ¿Y cuál sería mi respuesta? Simplemente es lo mismo, ¿eh? Pongo pai y en vez del pi, ya que pi se traduce como quién, voy a poner una persona, mamai. Ya, mira, fíjate, en vez del pi, voy a poner una persona, mamai. Luego el ta normal le agrego, mamaita. ¿Ya? Mamaita. Y al final pongo yana para. ¿Entendido? O sea, sencillamente así nomás vamos a poner pai, pita, yana paran. Pai, mamaita, yana paran, podemos decir, ¿eh? Pai, taita, yana paran. O sea, en este caso podemos variar, estimados amigos. Entonces, todo lo que está convertido es un elemento variable que puedes utilizar. ¿Me entiendes? Entonces, en resumen, lo que te estoy dando hoy día, estimados amigos, es lo siguiente. Si a mí en algún momento de la vida me preguntan y me dicen, me preguntan con el PAI, como aquí dice, siempre mi respuesta va a ser con el PAI. PAI, pita, ya no paran. PAI, mamita, ya no paran. Digo. Él o ella ayudó a mi mamá. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste o no me entendiste? Mira, Campas. A ver, aquí nos han dejado en los comentarios, nos dicen, Pai Takirja. Hay una observación muy interesante que quiero hacer a los amigos que hablan quechua chanca. A veces ellos escriben y dicen Pai, ¿ya? Pita, jabarqueta. Yana,
Ahí, yana parja. ¿Ya? O sea, en este caso, estimados amigos, muchas personas suelen escribir de esta manera, pero ojo, estimados o auche, panache, el quechua en sus diferentes variedades lingüísticas comparte muchas reglas. Porque si tú vas a poner yana parja, esta expresión es errónea. Siempre tiene que terminar con una N al final, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, la pregunta es, profesor, ¿el ra con el irja es lo mismo? Dependiendo cómo quieres utilizar. Si tú quieres utilizar el ra yanaparan o yanaparja, puedes utilizar cualquiera de los dos. Es válido, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un panteón. Por ejemplo, yo puedo decir, paipita yanaparjan, ¿ya? O otra pregunta aquí que nos han dado era paipita, a ver, ahora dice, uy, a ver, paipita, pita, pita, manda tari puni chao, maite pasa acá porque tanta, ya. Paita kirja, no, ya, muy bien, entonces mira, pita yanaparjan, yo puedo decir mi respuesta, pai. En vez del pi, voy a poner una persona. Imagínate que yo ayudado a mi mamá, a mi vecino, a mi hermano, a mi primo, a mi tío. ¿Cómo se dice tío en quechua? ¿Cómo me así tío? Cancho manacho. Tío y dices, ¿eh? Caca. Caca, masa. Ya mira. Y caca se dice. ¿Eh? Entonces, pues, pai, cacaita y anaparja. Ya está. Así sería mi respuesta. ¿Te das cuenta? Pero ojo, Auche, aquí estamos poniendo una persona caca ahí, mi tío. Y el ta sigue siendo el elemento que nos va a dar o que le va a dar sentido a la oración. Pai pita y anaparjan. Pai cacaita y anaparjan. Ya está. O sea, es así, estimados amigos. ¿Me entienden? Esto que hemos aprendido ahorita es el tiempo pasado. Entonces tú puedes decir, oh, pai, pitan yana parjan. Entonces, mamá, itan yana parjan, taita itan yana parjan, wow, hitan yana parjan. Y podemos poner. Entonces, estimados amigos, mira, la regla número 3 que nosotros estamos aprendiendo es que en algún momento de tu vida te preguntan con el pai, tu respuesta automáticamente tiene que ser con el pai. Ya, o pai imataruan, pai kawakatan michin, puedes decir, ¿eh? Pai imataruan, o pai pita yanapan, pai kamamaita yanapan, pai piwan puklan, pai ma algo iwan puklan, pai pipaklankan. O sea, aquí vamos a hablar del pai en sus diferentes variaciones. ¿Ya? ¿Me han entendido? ¿Han entendido o no han entendido? Ya, los que han entendido, José Alberto dice que sí, un pulgar arriba, un me gusta, dice. También denle corazoncitos. Muy bien, ahora, estimados amigos, vamos a pasar al tercer caso. Hablamos del tiempo. ¿De qué tiempo? A ver, one moment. One moment. Hablamos del tercer caso que habla del tiempo futuro. Y manikumata futuro Jesús asiminchispi. ¿Ya? El tiempo futuro, wow, se denomina como el Hamuj Pacha. Ahí más tiempo futuro, el Hamuj Pacha, el tiempo que va a venir, el tiempo que se acerca, que se aproxima. Ahora, para el Hamuj Pacha, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Regla de oro, estimados. La regla de oro para el Hamuj Pacha es lo siguiente. Seguimos en la tercera persona, Pai, pero tiene una manera de preguntar, ¿ya? ¿Cuál es el sufijo que vamos a utilizar? El sufijo que vamos a utilizar es el inca, ¿ya? O sea, ahí en tu oración pones al inicio y tu oración debe terminar con inca. ¿Y qué pasa, profesor, si esto no termina? Si esto no termina en inca, entonces vamos a decir que tu quechua está mal escrito.
Pero no sé, profesor, mira, how are you? Pai, pongo la raíz verbal. Ta, que. Ya está. Hasta ahí estoy bien, mira. En este caso, estimados, la raíz verbal taki es del verbo cantar, que está aquí. Entonces pongo aquí. Pai taki. Aquí recién la aumento el inca. Pai taki inca. Y eso, profesor, Gama. Esto va a ser al castellano como ella o él cantará en un tiempo futuro. Pai taki inca. Entonces, estimados, mira. Esto que estoy poniendo es la raíz verbal. Tú puedes cambiar pai tu sunja, pai mi junca, o sea, todo este taqui puede ser, puede cambiar. Y pues pai tu sunja, pai mi junca, pai purinja, puedes cambiar. ¿Me entiendes? Ahora, estimado Huawei Panachay, teniendo ya esta idea clara, esta idea que estamos viendo aquí, ¿qué nos falta trabajar? Aquí también tenemos el tiempo presente simple. Ya, un momentito. Uy. Ya. Ahora, y matas caipi aparecunca. Ya tenemos el tiempo futuro. Pacha. Y mata caipi churasunchis. Vamos a poner lo siguiente. La pregunta sería, o la pregunta del día de hoy para este recurso sería, pai, y pongo mi pronombre interrogativo. Pita, ¿ya? Jahuanca. Jahuariquete, huacuchepanoche. Jahuanca. En este caso, estimados amigos, huacuchecuna pana, checuna cara, pupuchacuna, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos utilizando el país como elemento principal. Y lo que te expliqué, nos dice que siempre va a tener una terminación en kaita, pai kawanka. Pero a esto, ¿qué hemos agregado? Solo hemos agregado un pronombre interrogativo. Pi. ¿Quién? ¿Ya? Y el ta le da esa idea de ¿a quién? Pai pita kawanka. ¿Qué estoy diciendo? Él o ella ¿a quién va a mirar? Esa sería mi pregunta. Ella ¿a quién mirará? Esa es la pregunta. Oye, ¿ella a quién mirará? Estoy diciendo, pai pita kawanka. Estoy preguntándole en un tiempo futuro. Y entonces, ¿cómo dice la regla? Si a mí me preguntan con el pai, ya chachir, ¿cómo voy a responder? Mi respuesta también va a ser con el pai. No puede variar esto, estimados amigos. Si a mí me han preguntado y me han dicho, oye, voy a preguntar con el pai, automáticamente debo entender que mi respuesta también va a ser con el pai. ¿Y cómo es eso, profesor? How do you get? Yo diría, pai pita kawanka. Pongo pai. Ahora, lo que está en verde es pit, que se llama pronombre interrogativo, ¿quién? Y cuando tú utilizas quién, te vas a referir a personas, profesiones, ocupaciones o animales también. Entonces, en verde vas a poner por ejemplo, un sustantivo referido a personas que podría ser una profesión. Y, por ejemplo, aquí tengo amacha, que es abogado. Y pongo aquí, amacha, con verdecito, para que te puedas guiar. Mira como a niñitos estamos explicando para que puedas aprender. Pai amacha. Y aquí el ta. Este mismo ta o panache va a bajar y se va a pegar aquí. Paran. La banca también va a bajar, pero ya sin el signo de interrogación. Y mi respuesta sería, Pai amachakta kawanka. Mira, Pai amachakta kawanka. Y manikung matakche Castilla simipi. Diría, ella, ¿ya? Mirará al abogado. Ya está. Esa es mi respuesta, estimados amigos, para esta expresión. Ella mirará al abogado. Pai amachakta kawanka.
Entonces, este espacio, estas letras que están con verde son elementos que puedes cambiar. Puedes decir, pai taytayta qhawanqa, pai mamayta qhawanqa, pai wawqiyta qhawanqa. O sea, puedes cambiar. ¿Me entiendes? Entonces, estimados amigos, ya tenemos, creo, algunas ideas claras de lo que estamos haciendo. ¿Me han entendido o no me han entendido? ¿Qué dicen? Cancún y Maninquichisme. A ver, ¿dónde están los amigos que están por Meet? ¿Están entendiendo, no es cierto? ¿Ya? Los que están por TikTok también están entendiendo. María, muy bien. Alinme. Entonces, si estás entendiendo, comparte nuestra publicación. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, estimados amigos? Cancho, tapuiche con manachu. Cancho, manachu. Manachu, ¿eh? Are, dicen por ahí. Ya, wow, excelente. Ahora lo que vamos a hacer es pasarnos a la siguiente. Y hemos hecho hoy día el pay. Si a mí me preguntan con el pay, mi respuesta va a ser con el pay. Ahora, seguimos y no paramos, dice. Vamos a hablar del número 4. Cuando a mí me preguntan en algún momento de la vida y me dicen Ñuhanchik, entonces mi respuesta va a ser con Ñuhanchik. Y me quería chachkanma. Estas sí son reglas muy fáciles, ¿eh? ¿Cómo sería? Ñuhanchik tenemos en este caso 3 tiempos. El tiempo presente, ¿ya? Tenemos el tiempo pasado y el tiempo futuro. Y ahora la pregunta es, profesor, ¿por qué toda la vida usted empieza a enseñar el tiempo presente y luego te pasas al pasado y luego al futuro? Por una sola razón, estimados amigos. El tiempo presente es la base fundamental para que el quechua sea fácil de aprender. Entonces, hemos aprendido durante el transcurso, y esto es un repasito, esta partecita de nuestro curso, que el presente tenía un sufijo, ¿ya? El sufijo es el sufijo inchi. Y por decir, no hanchis, mi hunchis, no hanchis, ¿ya? No hanchis, takinchik, siempre va a tener esta terminación del inchi. Eso hemos visto. Luego hemos visto que en el pasado, solo a este recurso que tenemos en el tiempo presente, lo único que tú tienes que hacer es agregarle, ¿qué cosa? El ra, ¿ya? No ganchis, mejoranchis, no ganchis, taquiranchis, no ganchis, tusuranchis. Ya aprendiste el pasado. Ahora vas a aprender el futuro. Para el futuro también se utiliza lo mismo, pero en este caso agregamos algo más. El sunji. Ya, esa es la única diferencia que tenemos aquí. Entonces, si a mí me preguntan en tiempo pasado, yo también tengo que responder en el tiempo pasado. Si me preguntan en presente, también respondo en presente. Y si me preguntan en futuro, también voy a responder en futuro. Por ejemplo, Jawarikuna dice, aquí, con el presente, con el inchi, mi trabajo sería, Ñuhanchik, ¿ya? Pita, Yana, Pancho. Ya está. Ñuhanchis, Pita, Yana, Panchis. ¿Ya? Aquí nos dicen que según la gramática del minero es el irja. Sí, también puedes utilizar, ¿ya? Entonces, veamos aquí. Nohanchis, pita, yana, panch. Ojo, el nohanchis guauchay panachay, ¿qué va a pasar? Va a tener la terminación inchi. Aquí está, mira. Nohanchik, pita, yana, panch. Y aquí el pi ya me está dando la idea de que yo, cuando me preguntan con el pi, toda la vida, estimados, solo voy a trabajar con personas, ¿ya? Y cuando me refiero a personas, puedo utilizar profesiones, solo ello.
Y cuando te encuentres con el ta, obligatoriamente en tu respuesta también va a ir el ta. Entonces la pregunta es, Ñuhanchik, Pita y Anapanchik, ¿nosotros a quién ayudamos? Y mi respuesta sería, Ñuhanchik. Ahora, el pi me pide que yo ponga un sustantivo, una persona. Y puedo poner una persona. Tengo mi amiga Doris, ¿ya? Y aquí puedo poner Doris. Y luego le agrego el ta. El ta va a ser el elemento que siempre va a ir. Nohanch Doris ta y aquí Yana Panchi. Entonces, aquí ya entendiste. O sea, tu respuesta sería, nosotros ayudamos a Doris. ¿Me entiendes? O sea, mira, estimados amigos, siempre vamos a encontrarnos con este tipo de preguntas. Ya, no Hans Peter Yana Pants. Puede ser, pero también ¿Ya dónde podemos está mi preguntar. otro arete? Ya. Mancharicho y Managons Mariat. Ya. Entonces, veamos. Podemos preguntar en un tiempo presente. No entendí. Quiero otro ejemplo más. Vamos con otro ejemplo. El otro ejemplo hablaría de lo siguiente, ¿ya? Dice, mira, yo digo, no canchis, pita, ja, guanchis. Esa es mi pregunta. Pero también estamos siempre, estimados, respetando nuestras reglas que se les ha dado a conocer. No hanchis siempre va a tener esta terminación de qué? Del inch. Ahora qué, ¿te das cuenta? No hanchis inch. Esa es nuestra regla. Cuando ya tenemos esta regla, estimados amigos, ¿qué va a pasar? El pi otra vez no da. Pita. ¿A quién? ¿Ya? Y el sufijo ta. Y el sufijo ta, que también es importante. Entonces mi pregunta es, ¿no hanchis javanchis? ¿Cuál sería mi respuesta? Mi respuesta va a ser, no hanchis. En vez de pi, pongo una persona, una profesión. Imagínate que yo soy, a ver, hemos hablado de abogado, de ceramista, puede ser, joyero. Por ejemplo, joyero. Jori, man, yaj. Puede ser. Si no quieres utilizar jori, man, yaj, puedes poner, soy policía. Sinchi, y le agregas ta. Aquí está, mira. Sinchi viene a ser policía. Entonces decía, no hanchis, sinchi ta. ¿Ya? ¿Qué cosa digo? Yana o jawanchik. Aquí está. Jawanchik. Jawanchis. Ya está. O sea, aquí está mi respuesta de esa manera. ¿Ya? Contador, colge, camayo. Entonces, aquí has puesto tu respuesta. Entonces, creo que estamos bien claros con todas estas situaciones que estamos viendo. Entonces, una buena sugerencia nos ha dado un amigo que dice que el IRJA se utiliza para el caso del ministerio. Ya normal podemos utilizar. Ya, estimados amigos, ¿han entendido hasta ahí? Manachu. Umanchanguichishu manachu. ¿Ya? Yuyaychanguichischu. Imainan campas. Ya, excelente, excelente. Aquí dice, contador, Ari dice, cusa. Si has entendido, dale corazoncito a nuestra transmisión en vivo, ¿ya? Los que están en Meet, ¿qué dicen? Ahí está Celia, dice, entendí perfectamente. José también dice, muy bien, estimados amigos. Ahora, teniendo esta idea, nos vamos a ir un poquito más al pasado y vamos tal vez a hacerle caso a nuestro amigo que nos sugiere, dice, Irhanj, ¿ya? Claro, esta expresión, estimados, se está estandarizando mucho con el irhanchik. Por eso es con mejor hanchik, takir hanchik. ¿Ya? Un ejemplo de conversación. ¿Quieren saber? A ver, mira. Muy bien. Mira, terminamos esto y vamos a dar un ejemplo de conversación, ¿ya? Utilizando el PIT, ¿ya? Dice,
Pasado. Para el pasado utilizamos la terminación o el sufijo irhanchik. Y yo digo, pues pasado. Profesor, yachaykusunchis qhaswasiminchista noqanchis y le agrego el pita. Pita, llamar. Wahyar hanchik. Ya está. Y aquí, estimados amigos, ¿ya? ¿Qué dice? Nohanchik es un recurso, es un pronombre que siempre va a ir ligado con el sufijo irhanchik para el tiempo pasado. Es decir, nosotros, ¿a quién hemos llamado? ¿Ya? Estoy hablando de un tiempo futuro. Y en este caso, aquí, estimados amigos, aquí está. El caso del ta vamos a poner con negrito. Y el caso del pi vamos a poner con verduzco o merchawan chorar barisunch. ¿Ya? Y dice, no hanchis pita bajar hanchis. Y mi respuesta sería, no hanchik. En vez del pi voy a poner contador. Holgi kama yuj. Holgikamayo, contador. Y le agrego el ta. Aquí está. Holgikamayokta. Gaichab llorar parece un siana chawan sumachata. Wahya aranch. Ya está. Agarro esto y pum. Aquí va. Wahya aranch. Y esa es mi respuesta. ¿Te das cuenta? O sea, así de sencillito sería aprender quechua, ¿eh? Si lo explicamos de manera muy ordenada. Entonces, wow, sí, mira, y estás aprendiendo. Cuando me preguntan con el Ñujanchik, mi respuesta es con el Ñujanchik. No hay más, no hay otra regla que exista que nos diga no es así. Ya en este tiempo que estamos enseñando, es así. ¿Ya? Y me dice, está asombrado por la pregunta. Otra preguntita, por ejemplo, dice, Ñujanchik o Ñujanchis, pita, ¿qué podemos hacer? Pita, ya mucho ayudar, llamar, pita, más casunchik, ¿ya? O pita, apasunchik, ¿ya? Pita, apa, sunchik. ¿A quién vamos a llevar? ¿Ya? Aquí está, mira. Igualito, estimados lo que tú tienes que entender y tener mucho en cuenta es lo siguiente. El ñojanchik siempre va a ser nuestro elemento primordial que va a ir con él. Apar Hanchik, ya no estamos en futuro todavía. Apar Hanchik. Aquí está. Estos son los elementos primordiales. Y luego viene el pi más el ta. El ta vamos a poner con yanacha. Y aquí está el verbo, apar Hanchik. ¿Y cómo sería mi respuesta? Mi respuesta sería, no Hanchik. En vez del pita, voy a poner, en vez del pi, voy a poner una persona. ¿Ya? Y hemos puesto policía, abogado. Carpintero, pongo aquí. Collo, yaj, yaj. Y le agrego el ta. Collo, yaj, yajta. Javarigué. Las profesiones le agregó, o ocupaciones y le agregó ta. Y aquí también pongo el mismo verbo. Apar, ancho. Ya está. Así de sencillito. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, estimados? Manacho y Meinen Campas, ¿han entendido claro? Está preciso, creo, ¿eh? Rimaricamuichis, mandarimamunquichis, cheja. Y Meina checan mapas. Amigos de TikTok, ¿han entendido o no? Y aquí dice, ya. A ver, los que están en Meet, ¿han entendido? Sufro, dice. Ya. Muy bien. Ya no ganches pita para hanchis. No ganches colulajlajta para hanchis. Puede ser. Ay, no solo eso. Puedo plantear otra pregunta más y puedo decir, no hanchis pita. Ya, por ejemplo,
Tarir hanchik. Tarir hanchik. No hanchis, pita tarir hanchik. Y estoy preguntando otra vez. O sea, estimados, el secreto está aquí en el pita también, porque el pita ya te da la información de qué tipo de pregunta te está o qué tipo de respuesta busca el pita. Porque si aquí, miren, ahorita, voy a explicarles aquí. Voy a agregar el tamaño, ¿ya? Dice, no hanch, pita. Secretito para todos. Aquí tenemos dos elementos que estamos utilizando. El pi es el pronombre interrogativo quién. Y el ta viene a ser el sufijo que se traduce como a quién. Pero este ta, estimados amigos, vamos a ir cambiando con el tiempo. Esta es la primera o las primeras clases del segundo libro que estamos trabajando, donde tenemos que entender cómo va a funcionar el segundo y tercer libro. Ahora, mira, si yo cambio esto, mi oración va variando. Piwan, el one ya me da otra idea. ¿Con quién? Ah, puedo cambiar. Pipaj, ¿para quién? Puedo cambiar. Piman, ¿a quién? Orientación. Pimanta, ¿de quién? O simplemente puedes cambiar piraico, ¿por quién? O sea, aquí va a ser el tema, o sea, diríamos, el punto clave donde tú debes aprender un poquito. Por eso en esta primera clase, estimado, solo estamos hablando con pita, nada más. Ya lo que estamos haciendo es tratar de explicarte, porque todo lo demás va a venir así, diálogos, diálogos, diálogos para preguntar, ¿ya? Y dice, mira, no canchis, nosotros. Pita, ¿a quién? Tarir hanchis, ¿a quién hemos encontrado? ¿No es cierto? Pita tarir hanchis, aquí está. Tari es el verbo encontrar. Ya está. Tari es encontrar. Entonces, cuando yo digo, Pita tarir hanchis, dicen, ¿a quién hemos encontrado? Y aquí, estimados amigos, que el hanchik. Y otra vez te digo, no hanchik, cuando hablo del tiempo, en este caso, del tiempo pasado, siempre va a tener esta terminación. No hanchik, ir hanchik. Ya está. Yo te digo, no hanchis, pita tarir hanchis. Oye, nosotros, ¿a quién hemos encontrado? ¿Y cómo sería mi respuesta? Siempre con el no hanchik. No hanchis. En vez de este pi que me indica quién, voy a poner una persona, voy a poner una profesión. Por ejemplo, yo tengo tal vez una amiga que se llama Diana y pongo aquí, Diana, con rojito, para que entiendas. No hanchis, Diana. Ahora, wow, panachay. Hasta aquí estás bien, Diana. Y este ta de aquí arribita siempre le va a acompañar. Por eso yo te digo, si me preguntan con el ta, pita, maita, ¿ya? Ah, por ejemplo, y mata, recuerda, siempre con el ta mi respuesta. Y dice, no canjes dianata, ¿qué cosa? Tarer hanches, ya está. Dianata, tarer hanches. Entonces, esta es una regla muy interesante que te va a ayudar a conversar en quechua. Entonces, mira, no canches pita tarir hanchis, no canches dianata tarir hanchis. Ya está. Hasta ahí es mi respuesta. ¿Entiendes? Nosotros encontramos a Diana o hemos encontrado a Diana. Ya, y en tuta Daniel Rusman. ¿No es cierto? ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien, estimado. A ver, ¿alguien tiene una pregunta, duda? Buenas noches. Ahí, tuta, ahí. Las preguntas siempre eran con el chu, ya en este caso ya no lleva el chu. Mm, ya, muy bien. Excelente. ¿Cuándo utiliza el chu? A ver, ya. Mira,
Cuando nosotros hablamos en este caso de utilizando los pronombres interrogativos, ya no es necesario el chu, ¿ya? Ya no es necesario el chu cuando es aquí utilizas el pronombre interrogativo, ¿ya? Entonces, cuando yo utilizo el chu, por ejemplo, ¿ya? Les enseñé antes, decía, por ejemplo, digo, yo canto, ¿ya? Yo canto, aquí está. O simplemente tú podrías decir, ella canta. Aquí, estimados amigos, recuerden, en estas expresiones que estamos poniendo, ella canta, mira, fíjate, ella canta sería pai taki. Aquí no existe un elemento que viene a ser un pronombre interrogativo. ¿Y cuáles son los pronombres interrogativos? El primero es el pi, que viene a ser a referirnos a quién. Pi, quién. Luego utilizamos el mai. Mai, y matkama mai. Mai viene a ser dónde. ¿Ya? Luego utilizas el ima. El ima viene a ser el qué. O sea, todos estos pronombres que nosotros vamos a utilizar más adelante, si nosotros utilizamos estos pronombres, ya no va a ser necesario utilizar el chu. Pero cuando no hay un pronombre interrogativo en una pregunta, ¿qué va a pasar? Vas a tener que utilizar el chu, como en el caso de aquí. Por ejemplo, Pai Takin, estoy diciendo, ella canta, ¿ya? Pero si yo quiero preguntar aquí, ¿ella canta? Simplemente le agrego chu y su signo de introducción. Paita Kinchu, ella canta. Esta es otra, eh, estamos en otro contexto, donde no existe, ¿ya? Donde no existe un pronombre interrogativo. Pero cuando existe un pronombre interrogativo, por ejemplo, esta misma oración, ¿ya? Pongamos aquí. Copio esto y la misma oración. Y dice, pai. Dice, pai. Y aquí empiezo a poner mi pronombre interrogativo. Pi. Y puedo poner el paj. Pai pi paj takin. En este caso ya mi oración va, ya no suena, pues ya no tiene coherencia. Pai pi paj takin chu. No. Porque esta chu que estamos poniendo aquí es reemplazado por un elemento. ¿Y cuál es ese elemento? El pronombre interrogativo. Si hay un pronombre interrogativo, como en este caso, pi, paj, entonces el chu automáticamente desaparece. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, eso hay que entender. ¿Me entienden, estimados? Gracias, profe. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a con esa parte también ya está claro. Entonces, si yo digo, no hanchis pita tarir hanchik, no hanchis, a nosotros aquí hemos encontrado, y pongo, no hanchis, dianata tarir hanchis. Y esa sería mi respuesta. Umanchangichi shumanachu. Este es el tiempo pasado. ¿Ya? Ahora, voy a llegar con kunan unchi, tú kunan chispaj, o tal vez no todavía. Veamos lo siguiente. Tenemos también el tiempo futuro, ¿ya? Dice, umaimandan ninaña yoximuch kanya, ¿ya? Eh, Amigos, mira, todo esto está quedando grabadito para que tú puedas volver a ver cuando quieras, donde quieras, como quieras, puedes volver a ver, ¿ya? Entonces, para que entiendas. Más que todo, esta clase, la anterior clase que hemos tenido, la sesión 16, la 17 y la sesión 18. Esas tres clases, por favor, les voy a sugerir, pongamos aquí, sesión, ay Dios, sesión 16, 17 y 18.
estas sesiones o ¿qué va a ser? Van a ser las sesiones más importantes de toda tu vida para que tú aprendas a hablar correctamente el quechua, ¿ya? Entonces, esas sesiones son 3 horas que tú vas a ver, ¿ya? Y estamos compartiendo, ¿eh? Estamos actualizando. Y dice, mira, la pregunta con futuro. El futuro siempre termina en sunchik. Por ejemplo, Jawari sunchik dice, no hanchik, futuro. Pongo mi raíz verbal. Mijo, Jawari. Esta es la raíz verbal que podemos cambiar. No hanchik, mijo. Y le agregamos el sunchik. Aquí está, mira. No hanchik, mijo, sunchik. O sea, estas raíces verbales, ya que estamos utilizando aquí con amarillito o con verde y con amarillo, son elementos variables que pueden, ya, cambiar. En vez de mi hijo pues no canchis taquisunchis, no canchis purisunchis, no canchis kawasunchis, no canchis churasunchis, no canchis hapisunchis, ¿ya? Ahora, a esto, ¿ya? Por ejemplo, ya tenemos esta idea. Y otra vez voy a venir aquí abajo y voy a poner no hanchis, ¿ya? Aquí voy a poner yana, yanapai. Este es mi verbo. Entonces, como te he enseñado siempre, estimados amigos, cuando yo tengo mi verbo en forma original, siempre va a tener una y al final. ¿Qué voy a hacer? Voy a vengarme de la y y voy a suprimir y simplemente me quedo con la raíz verbal. No canches yanapa y aquí le aumento el sonchi. Ahora, antes de esto voy a poner mi pronombre interrogativo, el pita, porque esta clase estamos trabajando solo el pita. Entonces mi pronombre sería así. No canches pita yanapasunchis. Ya está. Esta es mi expresión. No canches pita yanapasunchis. Nosotros a quién vamos a ayudar en un tiempo futuro. Nosotros a quién ayudaremos, estoy diciendo. Y entonces, ¿cómo sería en este caso nuestra situación? ¿Ya? ¿Cómo sería? En este caso, Aojichay Panachay, el Nohanchik sigue vivo, sigue vigente. Nohanchis. Ahora, el pi, que es el pronombre interrogativo, ¿quién? Simplemente me indica, a ver, ¿qué? Vamos a hablar de una persona, de un animal. Aquí puedo poner, por ejemplo, tengo mi papá, taita, papá. Y si le aumento una y sería mi papá, taitai, javari gepesh. Eso también hemos avanzado en los posesivos. ¿Ya? Taitai. Javari pucachaban chorar varios puntos. Taitai, mi papá. A esto recién le agrega sí o sí el ta. Y dice, no hanchis, taitaita. Nosotros a mi papá. Y luego viene lo demás. Yanapa soncho. Aquí está Wauche Panache. Y esa es mi respuesta. No canspita Yanapa sonchis, no cansta ideite Yanapa sonchis. Nosotros ayudaremos a mi papá. Esa sería la respuesta. ¿Me entiendes? O sea, así de sencillo vamos a plantear la respuesta, estimados amigos. Ahora, ¿qué más podemos plantear? Por ejemplo, y me dice, ¿ya? No hanchis. ¿Ya? Pita, ¿qué dice? No hanchis pita, jawa sunchis. Jawa sunchis. Guauchay panachay, estimados amigos. Igualito, la misma estrategia. Aquí tenemos pi más el ta. Ya está. Y aquí pongo jawa, que viene a ser el verbo, y le pongo el sunchis. No hanchis pita, jawa sunchis. Nosotros a quién miraremos. ¿Y cómo sería mi respuesta en este caso? Mi respuesta va a ser de la siguiente manera. No canchis
Ahora, el pi voy a reemplazar con una persona, con un animal, por ejemplo. No pongamos animal todavía, si no se van a equivocar. Vamos a poner una persona o una profesión. Profesión, por ejemplo, Paco, Paco, Laica, son ocupaciones, ¿ya? Paco, el que frota, ya. Pongamos a ver, con lo más conocido, Yacha, chica, ya está. Esta es la profesión. No canchis, Yachachij, rojo, y le agregamos el ta. No canchis, Yachachij, ta. ¿Qué cosa? Hawa, sonchis. Ya está, aquí está. Hawa, sonchis. Así vamos completando nuestra idea. No kanjis yachijek hawa sonchis. Nosotros miraremos al profesor. Ya está. En un tiempo futuro. ¿Entendido? Umanchankichis chumanacho. Yuyaychan chumanacho. Profe, Vamos, Celia, Celia, adelante, Celia. profe, para el NOCA en el tiempo futuro es SAR, ¿cierto? Ah, claro, para el tiempo, para el no caesar, pero ahorita estamos hablando del no cancha, Para ¿ya? nosotros. De nosotros. Si hablaríamos de yo, sería pues no, ¿ya? Ju, ¿Entiendes? mi husa. NOCA mi husa. Ya. Claro, en ese caso sí, te entiendo claramente. Eso hemos avanzado en la anterior clase. No, cajam, no, la anterior clase, ¿ya? Entonces, la anterior clase también ha quedado grabada. Ahora, lo que estamos haciendo es en esta clase, solo hemos trabajado el PAI y el no hands. Los dos más, ¿ya? Por ahora yo te sugiero que no te equivoques todavía. O simplemente te sugiero que vayas a la anterior clase, des una repasadita del Ñuja y Ham. Pero ahorita no, sino mañana sí, cuando ya tengas la idea clara del PAI y del New Hanch. Porque si vas ahorita te vas a confundir, ¿ya? Muy bien. Bueno, estimados, creo que con eso iría, vamos a quedarnos aquí. Y pues, esta semana terminaremos el día, ¿qué día terminamos? Miércoles y viernes esta parte. Ya es la más amplia, pero es la más importante. ¿Ya vamos a una? Entonces, por favor, eh, tengan el día miércoles nos vemos. Aquí nos hacen una pregunta. ¿Es correcto escribir con QH? Sí, Wauchay Panachay, es correcto escribir. Si tú quieres escribir quechua, y también nos han hecho una pregunta, ¿eh? Nos han dicho, ¿cuál es la diferencia entre el quechua chanca y el quechua collao? Diferencias mínimas en vocabulario, ¿ya? En una clase anterior hemos hablado de eso. Entonces, eh, no son muchas las diferencias. Una persona que habla quechua chanca, quechua collao, cualquiera de los dos, tiene mucha facilidad para entenderse, ¿ya? Por ejemplo, yo hablo más quechua collao. Ahora ya me comunico con el tiempo, quechua chanca, con mis amigos, familiares que hay. Hablamos en quechua chanca, no hay problema, ¿ya? Entonces, estimados amigos, mm, este fonema Q acompañado con la H se utiliza más que todo en el quechua collao, ¿ya? Ya, guau, llega una pan, llega una. Creo que con eso nos quedamos. El día que nos toca es el día miércoles a las 6:30, por favor. Nos vemos pues en las clases de quechua. No se olviden, estudien, repasen un poquito más, ¿ya? Aquí está, mira lo que hemos avanzado. Muy bien. Sí, voy a actualizar los videos, no te preocupes, voy a actualizar, estoy en ese plan. Esta semana estaba full, 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 ¿ya? Vamos a actualizar. Vemos. Ya, pues vamos a hacer una chava, no cuánto tokunchis. Nos vamos a ver el día miércoles. Recuerden que también las clases han quedado grabadas en YouTube, ¿ya? También han quedado grabadas en TikTok.